Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompañan de nuevo Daniel Gavarró y Daniel Lumera, aunque Daniel Lumera se va a incorporar un poquito más tarde. En esta ocasión vienen a hablarnos de cómo educar la mente y el alma, lo que ellos consideran será la educación del nuevo milenio. Vamos a hablar un poquito de quiénes son cada uno. Por un lado tenemos a Daniel Gavarró, que acompaña a las personas en su crecimiento interior y despertar espiritual desde hace más de una década. Es maestro con 5 especialidades diferentes, psicopedagogo y licenciado en humanidades, además de experto en programación neurolingüística y diplomado en gestión y organización de empresas. En el ámbito del autoconocimiento destacan, por ejemplo, sus libros Liderazgo Consciente, Empresa y Espiritualidad o 5 valores para crear riqueza. Actualmente es profesor universitario en la Universidad de Lleida, además de impartir otros numerosos cursos. Ya vemos que se ha incorporado Daniel Lumera justo cuando voy a presentarlo. Así que Daniel Lumera es escritor, formador internacional y conferenciante. Actualmente dirige la Fundación My Life Design y es el creador del proyecto internacional School of Forgiveness. Es también el ideólogo de la Jornada Internacional del Perdón, celebrada en Roma. Sus programas formativos dedicados a las ciencias del bienestar han sido incorporados en las actividades didácticas de distintas instituciones, como por ejemplo universidades o centros penitenciarios. Es autor de La cura del perdón, una nueva vía a la felicidad o de los 7 pecados del perdón. Es también considerado un referente internacional en el estudio y en la práctica de la meditación, a través de la cual madura la visión de una educación basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy, a Daniel Gavarró y a Daniel Lumera, para que puedan hablarnos de lo que será la educación del nuevo milenio. Hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos, buenas tardes. Hola, Daniel Lumera. Y Buenas tardes a todo el bienvenido, mundo. bienvenido, Daniel Gavarró. Parece que Daniel Lumera se nos ha caído en este momento, Sí, así que, bueno, empezamos. No, ¿no? ha vuelto, está aquí. Bien, pues nada, antes de daros paso, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para identificarla dentro del resto de las conversaciones del chat. A continuación, el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestros invitados de hoy. Y ya os cedo la palabra y el tiempo es vuestro. Pues si fuera posible, Laura, yo quisiera indicar también a las personas que nos escuchan que en la medida de lo posible, cuando hagan una pregunta, sea sobre el tema del día de hoy. Que a veces tenemos muchas ideas, muchas preguntas, y entonces ya que estamos aquí aprovechamos, porque a veces tanto Daniel como yo hablamos de muchos temas, pero si hoy hablamos de educación, de educar la mente y el alma, y educamos de la educación, hablamos de la educación del nuevo milenio, en la medida de lo posible, yo creo que va a enriquecer el programa, va a enriquecer este vídeo, el hecho de que las preguntas sean del tema. Muy bien, pues ahí queda eso. Muchas gracias. Venga, pues Y, a y comenzar. entonces, yo no sé, Daniel Lumera, si querías empezar tú. No lo sé. Bueno, como educador deberías empezar tú, entonces espero que tú puedas abrirme la mente sobre el tema de la educación del nuevo milenio y a partir de aquí improvisamos como siempre. Perfecto. Pues sí, para mí no hay ningún problema de empezar. Y es cierto, nosotros improvisamos siempre. Nunca tenemos la intención de tener razón ninguno de los dos. Tenemos la intención, creo yo, de querer descubrir, aprender uno del otro, aprender del diálogo. Y eso yo creo que es lo más hermoso que existe. Sí, tienes razón, soy educador y he estado 25 años en los colegios. 24, lo que pasa que para redondear siempre digo 25 y me quedo tan ancho. Y, y además he estado básicamente en todas las etapas educativas, ¿no? Y ahí yo me quisiera empezar preguntándome qué quiere decir educar, ¿no? Y en realidad, ¿quién aprende? ¿Y cómo aprende? Yo creo que eso es la primera
la primera pregunta que me planteo a mí mismo, ¿no? Porque cuando yo me observo a mí, que es una forma muy, muy sencilla de investigación, a veces simplemente para saber cómo los otros funcionan, me observo cómo funciono yo. A veces para saber cómo funciona el mundo simplemente observo la naturaleza. La observación es una forma muy fundamental, muy básica de aprendizaje, ¿no? Y entonces me pregunto, en realidad, ¿quién aprende? ¿Puedo aprender por otro? ¿Otro puede aprender por mí? Entonces me doy cuenta que eso no tiene ninguna lógica, que nunca nadie puede aprender por mí. Y eso es fundamental de darse cuenta. Tú me puedes acompañar, Daniel, tú me puedes decir, y yo estoy seguro que muchas veces habrás dicho muchas cosas que yo simplemente no he ni captado, ni entendido, porque a veces simplemente las cosas que se nos dicen están mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión, de nuestro umbral de conocimiento, de nuestro mundo conocido. Y entonces cuando, por ejemplo, yo me encuentro, en el caso de que fuera posible, que no es posible, en el caso de que yo me encontrase, por ejemplo, con una persona de la Edad Media, una persona que viviese durante el feudalismo, y yo le hablase de Internet, pues posiblemente sería un lío y no entendería absolutamente nada porque no tiene un marco en donde ubicarlo. No, nadie puede aprender por otro. En todo caso, las personas nos dan información. En todo caso, las personas nos invitan a aprender. En todo caso, las personas nos sugieren cosas interesantes. Y en esa sugerencia soy yo que estoy dispuesto a lanzarme. En esa sugerencia soy yo que estoy dispuesto a decidir que todavía no sé suficiente y a escuchar. Y en esa escucha se produce, en esa apertura, se produce el aprendizaje. Pero quien aprende soy yo. O sea, yo creo que tenemos que tener muy, muy presente entonces que la educación no es algo que producimos nosotros. Es algo que produce el mismo estudiante, la misma estudiante. Y eso yo creo que tiene mucha importancia. Y que la única manera como se puede producir ese aprendizaje, el único cómo, es aceptando que yo no sé lo bastante. Yo recuerdo una de las explicaciones que daban en un curso que hice de budismo hace muchos años sobre el Lamrim. La primera lección, el monje budista empezó, por favor, escuchen todo lo que vamos a decir como si ustedes no supieran nada. Tienen que imaginarse como si fueran un vaso vacío. Pero si ustedes son un vaso, por favor, pongan el vaso hacia arriba. Que si cae agua, se llene. No lo pongan girado, que por más agua que echaríamos, no entraría. Y por favor, ya que es vacío y está para arriba, eliminen las ideas previas, porque si no sería como echar agua en un vaso sucio y entonces parecería que el agua es de colores o el agua es de una forma determinada y eso ensuciaría la enseñanza. Escuchen como si fueran niños y niñas que nunca hubieran entendido ni hubieran escuchado nada. Yo creo que es ese cómo que ese monje budista en el curso del Lamrim que hice hace muchos años nos dio en esta introducción. Yo creo que es como nosotros aprendemos, ¿no? Y eso significa, no lo sé cómo lo ves tú, Daniel, pero eso significa que nosotros, los adultos en el caso de la educación de niños y niñas, pero también la gente que nos dedicamos a formación, en el caso de formaciones con adultos, en realidad tenemos muy poca importancia. A veces hay gente que me da las gracias por lo que he aprendido y les digo, es que si usted quiere aprender, hubiera escuchado a cualquiera, así que yo no tengo mucho mérito. Simplemente estaba aquí porque usted estaba dispuesto a escuchar, pero el único mérito la única persona que tiene mérito es aquella que ha decidido que no sabe, porque la que ha decidido que no sabe lo bastante puede escuchar. Y ahí, y con esto voy a cerrar y te voy a dar paso si te parece bien, entramos en una contradicción con la que también abordamos la semana pasada. Y yo creo que merece la pena de seguir sacándole punta porque es una contradicción que a la vez no puede ser entendida por la mente lógica, pero sí puede ser captada en su profundidad, ¿no? La contradicción es que en realidad todo lo que tenemos que aprender, todo lo importante que tenemos que aprender, lo importante, dejemos un momento de lado
la literatura, dejemos un momento de lado la historia, dejemos un momento de lado otras cosas, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender básicamente es a ser. Y ahí no hay nada que aprender. Simplemente hay que darse cuenta. Con lo cual entramos en, bueno, he puesto algunas cartas encima de la mesa porque me parece que muchas veces los profesores damos demasiada importancia a los contenidos en lugar de darnos cuenta que las personas son las que tienen importancia. El ser, persona que está ahí, es la que realmente importa, ¿no? Y eso marca una forma de relacionarme con los demás, una forma en la que yo no sé que no estoy transmitiendo nada, en la que yo simplemente ayudo al otro a dar a luz su propio conocimiento, que viene de su propia pregunta, para que llegue a descubrirse que él ya está. Y además, se añaden contenidos de literatura, de historia, de geometría, de plástica, se añaden contenidos. Pero esos contenidos no tienen tanta importancia como el hecho de descubrirme, como el hecho de descubrirme a mí, la persona que soy. Y esto lo digo también porque el título de hoy es educar la mente y el alma. Y entonces ahí entramos en una especie de contradicción, porque mientras la mente sí puede llenarse más o menos de contenido, igual el alma lo que necesita precisamente es que vacíes de mucho contenido lo que tú piensas de ti para simplemente ser. Y eso, bueno, ahí puede ser nuestro punto de partida. Hay algunas escuelas que están empezando a ayudar a los alumnos a observarse, a hacer silencio, a meditar, a captar sus emociones, trabajan la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia social como tres inteligencias distintas. Y aparte de otras, ¿no? Y ese enfoque yo creo que es nuevo porque hasta ahora casi nadie quería educar la inteligencia intrapersonal. En la escuela era solo un espacio para los contenidos. Y eso creo que la educación del nuevo milenio debe ir mucho más allá de los contenidos, mucho más allá. Simplemente porque en este momento cada 48 horas se duplica la información del mundo y antes la información del mundo se duplicaba cada 100 años. Y claro, ante esta locura, si seguimos poniendo importancia en la información, a lo mejor nos perdemos al ser. Y no lo sé, he dicho cosas diversas para empezar. No sé por dónde quieres empezar a estirar hilos y tejer la madeja de hoy. Vale, entonces, gracias Daniel, porque tu perspectiva siempre es enriquecedora. ¿Se escucha bastante bien mi voz o no? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Yo, cuando era universitaria y he empezado una beca de investigación, siempre me he preguntado por qué he tenido que estudiar algunas materias que para mí eran fundamentales para saber vivir y tener un sentido a la existencia fuera del sistema de educación. Por ejemplo, una materia que puede ser la muerte, nuestra relación con la muerte, saber morir. O, por ejemplo, la felicidad. A mí me gustaría muchísimo ir a la escuela y que los niños, a partir de los niños, pero sobre todo los adultos, pudiesen estudiar como mínimo 6, 8, 10 horas de felicidad como materia escolar. O sea, cada semana. El silencio, otra materia fundamental, yo creo, que yo pondría el estudio del silencio, la contemplación, silencio y contemplación, por ejemplo, ¿no? O sería el profe de silencio y contemplación, sería una pasada. O sea, y estas son las materias que yo pondría, porque seguramente podemos estructurar grandes matemáticos. Si utilizan todo esto, conocimiento, para satisfacer dinámicas de poderes, de guerra y de todo, porque son estas, son las lógicas de conveniencia que hace poco yo estuve hablando con un gran investigador universitario, un profesor universitario del Politécnico. Existe esta estructura universitaria en Italia.
Y él me decía que ellos, la mayoría de las subvenciones que tienen económicas, la tienen para desarrollar tecnologías relativas a las armas. O sea, tecnología que tienen también algo, una relación con el aspecto militar, ¿no? Si no, no le dan dinero. O sea, yo creo que nuestra educación y nuestra sabiduría técnica relativa al hacer debería ser realmente puesta bajo un nivel de conciencia superior. Al día de hoy, un país que tiene la bomba atómica es considerado más evolucionado de un país que no tiene la bomba atómica. Esto significa que medimos nuestra evolución a través de la tecnología y no a través de las virtudes del alma, o sea, de la paciencia, de la paz, de la capacidad de no entrar en un conflicto, de evitar un conflicto. Nuestro sistema educativo seguramente es, desde mi perspectiva, el reflejo de un nivel de conciencia muy básico del cerebro reptil, que se basa sobre los instintos. La mayoría de los seres humanos vive, elige sus decisiones más importantes, va impulsados por instintos inconscientes, que son la mayoría de las veces sexuales, de conveniencia. O sea, realmente a mí me gustaría revolucionar los individuos a través de una educación completamente diferente. Quería decir y terminar esta primera reflexión con una palabra que muchas veces ya hemos comentado juntos, Daniel, que es la palabra preparado. Una persona preparada, es muy preparada esta persona, es muy preparada. ¿Qué significa ser preparado? Ser preparado para el sistema actual, para la educación actual, significa que una persona contesta positivamente, es adapto positivamente algunos valores que son útiles a un sistema de poder y de conocimiento preestablecido, que te dice qué es la verdad y lo que tienes o no que saber. Si tú sabes algo, eres correcto, adapto; si no lo sabes, no. Y esto yo creo que sea algo que, o sea, ser preparado significa, por primera cosa, haber aceptado y reconocido un sistema de poder que te dice lo que es verdadero, justo o equivocado. Esto es lo primero. Segundo, tiene que ser inteligente, pero no demasiado inteligente. Porque si eres demasiado inteligente lo va a romper todo, porque todas las grandes mentes, almas que han revolucionado el ser humano han sido todas fuera del sistema, fuera de la modalidad común de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, ser preparado para mí no significa nada de todo esto, no significa ser bueno y contestar suficientemente bien a las preguntas, a los parámetros que sirven a un sistema. Es el exacto contrario. Ser preparado es una persona que sabe escucharse, sabes con coraje sentir y descubrir y contactar sus necesidades anímicas más profundas y tener el coraje de seguirse a sí mismo y de realizar lo que siente profundamente ser. Esto es una persona preparada y nuestra educación no nos prepara por esto, de forma más absoluta. Esto es lo que siento yo, más allá de algunos individuos como tú, Daniel, que se atreve a decir las cosas desde el corazón. Pero yo me recuerdo a mi abuela, que me decía, maestra, mi abuela de niños, que me decía, por ejemplo, en Sardeña, en Italia, que antes de la guerra o después de la guerra, sobre todo después de la guerra, 1940, 50, se pegaban fuerte los niños. O sea, él tenía un trozo de madera y cuando no contestaban bien, no se preparaban bien, era autorizada a pegar, y a pegar fuerte. O sea, imagínate que toda una generación ha sido crecida a través de esta información. Y lo que tenemos ahora como educación, yo creo que ya es un milagro, por lo que ha pasado antes, ya es un milagro. Ahora, pero, estamos en un nuevo milenio, el milenio de la interconexión, y esta de la interconexión es una palabra clave, yo creo, para la nueva educación. Y creo que se está revolucionando básicamente lo que sentimos ser en este planeta y nuestra tarea en este planeta. Entonces, a partir de aquí quería oír tus reflexiones sobre mis palabras, sobre mis conceptos, que quizás, no creo, pero quizás se alejan de lo que tú sientes, pero el maestro en este caso eres tú, Daniel. No se alejan en absoluto, ¿eh? No se alejan en absoluto, Daniel, de lo que siento, y sí que me has despertado muchas reflexiones. Y
soy maestro de profesión, pero porque soy profe de cole, pero cualquier persona que es capaz de dar apoyo a los demás para que lleguen a descubrirse es maestra, es maestro. Porque educar significa eso, ¿no? Dejar que el otro descubra la verdad por sí mismo, ¿no? En cambio, hay mucha gente que tiene el título de magisterio y pega cuando los demás no saben la respuesta correcta, como tú decías, y ahí no es maestro, ¿no? Porque no permite que le salga el conocimiento. Mira, tú has hecho varias aportaciones que yo creo que vamos a apuntar, que le voy a sacar un poco de punta, si te parece, o como mínimo dar unas pinceladas. Primero de todo, igualmente, quiero remarcar lo siguiente. Todo lo que yo voy a decir es simplemente mi opinión en este momento, que es el año 2017, si no me equivoco, y por lo tanto, a lo mejor dentro de 3 años he cambiado de opinión. Yo soy responsable de mi opinión en este momento y que, por favor, nadie me crea. Y que si alguien me cree, lo hace bajo su propia responsabilidad. Así que luego que no me líen. Pero, básicamente, yo creo que cosas que tú decías muy interesantes. Había que incluir el silencio, la muerte, la felicidad. Claro, hay que incluir en la enseñanza actual cosas realmente relevantes, realmente relevantes. Mira, yo creo que como maestro hay 3 ítems fundamentales, 3 cosas, 3 grandes columnas en la educación. Una columna fundamental es el ser, es el amor. Queda raro de decirlo. Tendríamos que construir escuelas donde los niños y las niñas aprendieran a ser, aprendieran a amar. Y amar significa amarlo todo, es decir, amarme a mí, amar a los demás, amar la vida, amar la diversidad. Entender qué quiere decir amar. Básicamente ese sería un gran pack. Porque si yo no soy capaz de amar, si yo no he descubierto el amor, he perdido mi vida. Simplemente, pues nada, de acuerdo, he ido a trabajar, he abierto la tienda a las 9 de la mañana y he pagado el seguro del coche, pero nada más, que no tiene mucha más sustancia. En cambio, si aprendo a amar, mi vida tiene sentido. Por lo tanto, hay una columna fundamental, que es el amor. Y el amor, hay algo que es muy importante también de remarcarlo. Nadie te puede dar amor. Eres tú que descubres que eres fuente de amor. Eso significa también que todo un proceso muy importante de autodescubrimiento de los profesores. Muchos profesores, muchas profesoras en este momento no están capacitadas para que ayudar a los alumnos a descubrir el amor, porque no lo han descubierto en sí mismos todavía. Pero es absurdo quejarnos. Simplemente hay que indicar, no pasa nada. Usted es profesor en este momento y en algún momento usted descubrirá su amor. Quiere ir descubriendo y lo que usted vaya descubriendo lo podrá ir compartiendo. Y iremos avanzando despacito. No estamos obligados a tener éxito en esta generación. Me refiero a que a lo mejor esto sucede al cabo de 50, 60, 70, 80 o 100 años. No tiene importancia. No tiene importancia que suceda dentro de 70, 80 o 100 años. Yo no los tengo, pero la humanidad los tiene. Así que algún día situaremos el amor en el centro de la educación. Pero he hablado de 3 columnas. Entonces, la primera es el amor. La segunda, yo hablaría del currículum. El currículum en Iberoamérica creo que se llama de otra manera, es decir, lo que se tiene que estudiar. Creo que le llaman la malla, bueno, depende del país, el pensum, depende del país. Yo quisiera remarcar una cosa que para mí es muy importante del currículum. Los estudios que hay en este momento parecen indicar que cualquier niño o niña que en este momento está en educación infantil, es decir, que tiene 3, 4 o 5 años, cuando se incorpore en el mundo del trabajo, como adulto, como adulta, el 50% de los trabajos que existirán cuando estos niños que hoy están en el colegio todavía no existen. Así que si todavía no existen los trabajos en los que van a trabajar, hay que ir con mucho cuidado con lo que les enseñamos, porque ahí también significa que igual hay muchas cosas que son inútiles de enseñanza en este momento y que nuestro currículum, lo que enseñamos, posiblemente sea obsoleto. Tú hablabas hace un momento de dinámicas de poder, de investigaciones dedicadas a armas. Eso es cierto y eso se refleja también en nuestro currículum. Por ejemplo, aquí en Cataluña, pues cuando se habla de historia, muy a menudo se hablan de los reyes, básicamente reyes que no reinas, y de sus guerras, sus batallas. Y, por ejemplo, hay un rey muy conocido que es Jaume I el Conquistador,
que, por cierto, llegó a Cerdeña y fue rey de Cerdeña. Y, por ejemplo, el Alguer todavía habla en catalán porque allí estuvo la corona de catalana aragonesa. Y es interesante descubrir esta visión de la historia, porque se basaba básicamente en la violencia. Básicamente, cuantos más cuellos cortó el rey, más éxito tuvo. ¿Es este el modelo de masculinidad que queremos? ¿Es este el modelo de feminidad que queremos? ¿Es este el modelo de ciudadanía que queremos? ¿No podemos plantearnos otro tipo de historia? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Por qué en ese momento no se podían admitir culturas distintas que estaban en enfrentamiento? ¿Por qué teníamos que ver una cultura, tenía que a eliminar a la otra? ¿Eso tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora? ¿Podemos aprender de lo que ocurrió? ¿Alguien puede mirar la tele o el diario y darnos cuenta que Jaume I el Conquistador está aquí ahora? ¿Y podríamos ver la historia de una forma distinta? No lo sé. Y por lo tanto eso nos abre una serie de perspectivas muy interesantes sobre repensar el currículum. Repensar el currículum como matemáticas, como literatura, pero todo como un vehículo y lo que voy a decir ahora, ojalá se me entienda, porque a veces es un poco animal y un poco bestia. Yo creo que la educación debe tener un contenido claramente ideológico. En España, ideológico quiere decir que anime al alumno a hacerse una idea, ideológico, hacerse una idea del significado de la vida, del significado del mundo. Porque como mínimo aquí en Cataluña y en España, hay una cierta tendencia a creer que la educación es neutra. Y eso es una mentira como una casa. La educación no es neutra. Con la educación yo comprendo cuál es mi lugar en el mundo y uno debería entender que es muy distinto situar el centro del mundo en el dinero, situar el centro del mundo en la violencia, situar el centro del mundo en el poder, que situar el centro del mundo en mi autocomprensión, que es lo que tú decías, situar el centro del mundo en mi amor, situar el centro del mundo en mi autoconocimiento o en el autoconocimiento. Y esa es una visión ideológica. Y de alguna forma las escuelas ahora están llamadas, y yo creo que vamos a conseguir en los próximos 200, 300 años, a eliminar las paredes, a eliminar las mesas y las sillas, a construir un espacio que sea mucho más platónico, un espacio donde los niños y las niñas se reúnan delante de personas adultas que conocen cosas y les planteen temas que son fundamentales. Mis papás se están separando. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Hay otros niños de aquí que sus papás se han separado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Mi tía se está muriendo. ¿Qué significa? ¿Cómo veis vosotros la muerte? ¿A qué otras muertes habéis vivido? Profesor, profesora, ¿cómo saber si mañana va a llover? Interesante. ¿Qué probabilidades matemáticas crees que hay? ¿Cómo se puede descubrir? Y esa historia en la que nosotros estamos sedientos de conocimiento, yo creo que construirá la escuela. Pero para que construyamos la escuela, yo creo que nosotros tenemos que rehacernos del currículum. Tú tienes que tener sed. Yo no te puedo llevar al río y decir, bebe si tú no tienes agua. Si tú no tienes sed. Yo tengo que esperar a que tú tengas sed y acercarte al agua. Por lo tanto, eso es el segundo, que es el currículum. Y el tercero, y entonces ya cierro, porque ya ves que me alargo mucho y no quería, yo creo que es el proceso mental. Yo soy un gran defensor de los procesos mentales. Intentar enseñar a los niños y a las niñas cómo funcionan por dentro. Porque a veces, por ejemplo, para recordar mapas utilizan imágenes, pero sin embargo, para recordar poemas o las tablas de multiplicar utilizan sonidos, pero sin embargo, para saber hacer la vertical o la voltereta utilizan percepciones físicas, pero para saber convencer a alguien utilizan primero percepciones físicas de lo que estoy sintiendo, de mis emociones, y luego percepciones auditivas. Entonces, saber cómo funciona el cerebro, las percepciones, el conocimiento, y explicarle al niño y decirle, obsérvate por dentro, ¿cómo sabes que sabes? Y entonces el niño o la niña descubre que él sabe cómo sabe, es decir, le regalamos la caja de herramientas. Y de repente tenemos personas libres, que es lo que tú decías, libres. Pero las personas libres son muy peligrosas, muy peligrosas. Te cuento una anécdota porque hace 3 semanas estuve en una inauguración de una
de una exposición de arte moderno en Lleida y trajeron a una persona que yo admiro mucho a que hiciera un recorrido por la exposición. Y es un alma muy libre, y no había visto la exposición, y entonces llegó, la miró, y luego cuando le tocó hablar para decirnos todos la maravilla, dijo: yo lo siento mucho, pero esto que ustedes han puesto en este museo no es arte. Y yo les puedo explicar por qué no es arte. No es arte porque el arte debe cumplir estas características. Lo que ustedes tienen aquí no lo cumple. Y se han dejado llevar por... Y habló durante 2 horas explicando por qué aquello no era arte. Y eso es una persona libre, al margen de que no lo volverán a llamar en su vida. pero ese es el peligro. Cuando la gente piensa, la gente construye cosas nuevas, pues muy bien. Y gracias a que construimos cosas nuevas podemos ir mucho más allá. Y esa es la educación, yo creo, del nuevo milenio. ¡Milenio! Y no hay que tener prisa, porque igual tardamos 200 o 300 años, ¿eh? Y eso es así. Y no sé, me he alargado mucho, discúlpame, que... yo te iba a preguntar una cosa importante. Para mí, que es lo siguiente. Yo estoy muy preocupado en España, no sé cómo es la situación en Italia, no la sé. Yo te voy a contar qué les pasa a una serie de niños y niñas que son hijos e hijas de inmigrantes. Yo sé que esta es una conferencia mundial y por lo tanto hay mucha gente que nos está escuchando desde países distintos. Hay países que reciben mucha inmigración y hay países que emiten inmigración. Entonces, aquí en Cataluña, en España, hay muchas escuelas con un tanto por ciento importante de niños inmigrantes. Lo que me preocupa, y no sé cómo es la situación en Italia, no sé si la conoces, pero a mí me preocupa extraordinariamente que los niños de hijos e hijas de familias inmigrantes no tienen una identidad positiva de sí mismas. No se construyen a sí mismos con dignidad. Se construyen como ciudadanos de segunda. Y eso yo creo que es un error inmenso de las escuelas, porque en las escuelas los profesores y las profesoras callan y el silencio es la base de la injuria. Los profesores nunca dicen las cosas por su nombre, o casi nunca. Nunca mencionan la palabra negro, nunca dicen la palabra mulato, nunca dicen la palabra chino, nunca dicen la palabra inmigrante, nunca. Pero el niño o la niña cada día oye televisión y ve los periódicos y oye a Trump cada día diciendo que quiere hacer un muro contra los inmigrantes y dice, es para mí. Y oye noticias que los inmigrantes son el origen de los problemas y dicen, es para mí. Y no tiene un profesor, no tiene una profesora que en el colegio diga, ay, Juan, vamos a ver, ahora por favor quiero que vengáis para aquí todos los niños inmigrantes y hagáis una discusión porque entonces normalizaría la palabra inmigrante, entonces no sería malo. Y entonces podrían hablar y decir, qué equivocado está Trump, ¿verdad? Qué falta de amor tiene este chico. ¿Podemos, por favor, guardar un momento de silencio para que él se sienta parte de un mundo diverso? Porque igual que nosotros lo aceptamos a él algún día aceptará la diversidad también de nosotros. Si yo no menciono negro, los niños negros, cuando se miran en el espejo, ven un negro. Pero como yo no digo la palabra negro, piensan que están mal. Y eso es lo que está pasando en este momento en montones de niños, en cientos, en miles de niños inmigrantes, gitanos, negros, adoptados, chinos, con disminuciones físicas, psíquicas, que no damos la palabra. Y como dice un filósofo que se llama Didier Eribon, un filósofo francés, dice, el silencio es la base de la culpa. Como tú no me has dado palabras para definirme, aquello que veo en el espejo y tú callas, debe ser malo, así que debo tener la culpa. No lo sé, y no lo sé cómo es ahí en Italia, si también es así, no lo sé. ¿Y cómo lo ves tú? Tú no ves en las cárceles italianas, tú visitas las cárceles italianas, tú no ves en las cárceles italianas llenas precisamente de personas que forman parte de minorías y como no han podido tener una identidad, han tenido que luchar y oponerse, y en esa oposición y en esa violencia han ido a la cárcel. No sé si te encaja eso en cierta experiencia, no lo sé. Io veo che questa società basicamente
en nuestra educación le falta una perspectiva real de responsabilidad, en el sentido que nosotros vemos el terrorismo como si fuese algo, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, una inmigración, como si fuese algo de lo cual no somos corresponsables. El terrorismo ha nacido allí, son malos, nosotros somos buenos. No es así. Siempre te dije que yo me he dado cuenta del origen del terrorismo cuando he visto los comentarios en los social networks como Facebook de las noticias de los atentados terrorísticos, porque he visto tanto de aquel odio dentro Claro, de nuestra sociedad y ha sido este odio, no razones geopolíticas, no razones religiosas. Nuestra sociedad tiende a excluir la diversidad. ¿Por qué le molesta simplemente? Porque preferimos condenar lo que no conocemos en lugar de ponernos en discusión y cambiar y mudar. Porque creemos de tener razón, de ser un modelo perfecto, y no es así claramente. Entonces, el origen del terrorismo está en el odio que cultivamos cada día dentro de nosotros. No son razones geopolíticas, no son razones religiosas. La mayoría de las personas que son atentadores y terroristas son occidentales y pertenecen a ella y han sido paridos por esta sociedad, que lo ha rechazado, que lo ha excluido. Y por esto han nutrido tanto odio, porque el odio mismo que es presente en cada uno de nosotros y del cual somos inconscientes. En el modelo del My Life Design, que es un modelo de... My Life Design significa el dibujo consciente de mi vida, ¿no? El diseño consciente de mi vida. Y es el nombre también de la fundación que dirijo. Nosotros tenemos un modelo de educación que se puede aplicar en las cárceles, en los niños, en los padres también, que se basa sobre 5 conceptos claves. El primer concepto es responsabilidad. O sea, todo lo que te acontece en tu vida, todo lo que entra a ser parte de tu vida, de esto tú eres responsable, completamente. Una parte de ti lo crea, una parte de ti lo origina y tienes que comprender cuál es parte de ti y sanar esta parte de ti. Entonces, el primer concepto es que nosotros somos totalmente, completamente, absolutamente responsables de todo lo que nos acontece en nuestra vida. Esto es el primer valor pedagógico. El segundo es la causalidad. O sea, en este modelo pedagógico se transmite a las personas que nosotros creamos, no co-creamos, creamos completamente, 100% todo lo que sucede en nuestra vida. Las personas que encontramos, las situaciones que vivimos, las enfermedades, los fracasos, los éxitos, eso depende de las informaciones, de los códigos profundos presentes dentro de nosotros. Y que es posible generar crear, educar una nueva generación de individuos capaces de interiorizar completamente la realidad que viven, reestructurar su identidad, aumentar su nivel de conciencia y reproyectar, recrear una realidad completamente diferente. O sea, hacer experimentar a estos niños y a los adultos que somos causales, que creamos la realidad. El tercer concepto es la felicidad. Una felicidad que la venden constantemente, esta felicidad. Nos dicen que para ser felices tenemos que ser ricos, estar en salud, poder tener y hacer lo que queremos. Esta es una mentira impresionante. Yo conozco personas que tampoco tienen la salud física, que son muchísimo más felices de miliardarios, millonarios llenos de psicofármacos. O sea, tenemos que decir las cosas cómo son y cómo están. La felicidad no depende de lo que hacemos, no depende de lo que tenemos, depende de cuánto conscientes somos de nosotros mismos y de existir. Entonces tenemos que educar a las personas a esta tipología de felicidad y no a una felicidad ilusoria que depende del hacer o del tener, peor aún, y que son manipulables, son individuos absolutamente manipulables porque le pueden vender esta felicidad con todos los modelos que crean. El cuarto punto es la conciencia. El cuarto punto de esta educación es la conciencia. Ser consciente constantemente de existir, de ser, de nuestra identidad profunda. Ser consciente de cómo elegimos, de quién elige, de cómo decidimos, de quién decide. Hay una diferencia fundamental entre decidir y elegir. Por ejemplo, yo elijo de ir al restaurante y decido en cuál restaurante tengo que ir.
Yo elijo de comprarme unos zapatos nuevos y decido cuáles zapatos me compro. O sea, la decisión transforma en operativa específica, operativa focalizada, la elección previa. Las personas no saben elegir, no saben cuál parte de ellos elige. Si un niño frustrado, si un hombre rechazado, si una mujer violada, no saben cuáles son los personajes a través del cual toman las decisiones. Es por esto que nuestra vida es el producto de una profunda inconsciencia. Entonces, el cuarto elemento en un sistema educativo correcto sería la conciencia. El último elemento es un elemento que es el quinto elemento, Sí. del sistema del life design, del dibujo consciente de la vida, es la unidad. O sea, hacer comprender a las personas que somos uno, que somos profundamente, íntimamente interconectados con todas las formas de vida y que de tu felicidad depende mi felicidad, de tu salud depende mi salud. Es por esto que los extranjeros, entre comillas extranjeros, ¿de Claro. qué? ¿Extranjeros de qué? Una persona que percibe a otra persona extranjero significa que se percibe a él mismo extranjero. Es que muchos de nosotros realmente prefieren condenar lo que, como he dicho antes, lo que no conocen en lugar de ponerse en discusión, porque le asusta lo que no conocen, porque representa una parte de ellos mismos que no conocen. Pero, y esto te lo dije la otra vez, yo creo, Daniel, en una charla que hicimos, la unión, la interconexión con todos, con la diversidad más absoluta, es un factor determinante para el éxito en este nuevo milenio. En los últimos 10 años, 15 años máximo, pero 10, las empresas a nivel mundial que han tenido más éxito ha sido Facebook, ha sido eBay, ha sido, o sea, todas empresas que han generado un enorme nivel de interconexión. Imagínate que Facebook es el más grande vendedor de contenidos al mundo y no vende ningún contenido. Es el más grande productor de contenidos al mundo y no produce nada, lo hace producir a las personas que interconectan. eBay es el más grande vendedor de productos y no vende nada, lo hace vender a las personas que interconectan. Entonces, el éxito es un factor evolutivo muy importante para poder sobrevivir en este planeta, en este nuevo milenio. Es justamente el nivel de interconexión. Entonces, estos 5 factores son determinantes para una nueva educación y deberían ser, bajo nuestra perspectiva, aplicados a todos los ámbitos, a todas las áreas, a todas las enseñanzas. Porque nosotros podemos aprender seguramente materias como matemática, filosofía, pero contextualizada a nuevas exigencias evolutivas, que yo creo sean lejos de la comprensión del sistema educativo y de justicia actual. Esta es mi reflexión a tus palabras. Quería añadir solo una cosa. Uno de los maestros que he tenido, yo creo el más importante, que era uno de los últimos discípulos directos de Gandhi, Anthony Legginitan, se llamaba así, Anthony Legginitan. Él había rechazado la mitra de arzobispo de Juan XXIII porque había empezado como fraile dominicano. Y después había recibido la misión interreligiosa de Gandhi, de parte de Gandhi, era hindú, y él transmitía la meditación. Él decía, yo estoy donde está la verdad, punto. De cualquier forma se expresa, yo estoy donde está la verdad. Pero él muchas veces me decía, tú tienes que aprender a hacer nada. Me decía, siéntate allí, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué me haces estudiar? Hoy te sientas allí y no haces nada para 2 horas. Vale, me decía, me sentaba allí y después, ¿y ahora qué hago? Dice, nada, no tienes que hacer nada. O sea, 11 años he pasado antes de entender lo que quería saber. Entonces, parece una provocación, pero no lo es. Yo creo que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque no sabemos hacer nada y queremos hacer demasiado. Hacer nada es algo de maravilloso. Yo he pasado 11 años para comprender y entender qué significa no hacer nada, sentarte allí y no hacer nada. Yo pondría esta como materia fundamental en la nueva educación. Me encanta esto que comentas ahora de no hacer nada. Chicos, disculpad. Sí. Estamos en el tiempo. ¿Qué os parece si quieres anotar alguna cosita? Pero podemos entrar en breve ya en las preguntas, que hay muchas. Perfecto. Pues si te parece, entramos directo en las preguntas. Venga, va, que si no... No, termina tu idea. Mi idea es simplemente una anécdota que tiene mucha razón, Daniel, y es algo que me apetece mucho compartir, porque cuando
Yo en todos estos años que he sido maestro, uno de los ejercicios fundamentales que hacía con mis alumnos para enseñarles a que ellos mandaban sobre ellos. Y cuando tú mandes sobre ti, nadie más podrá mandar sobre ti. Era a veces faltaba un cuarto de hora, faltaban 20 minutos para salir y entonces simplemente decía, mirad, ahora ya podemos recogerlo todo y simplemente nos sentamos y esperamos a que pase el cuarto de hora, los 20 minutos y los que tengan capacidad, pues simplemente esperan en silencio y los que no, pues pueden leer y los que no puedan, pues pueden escribir y los que no puedan, pues pueden hablar. Y era muy bonito ver cómo todos intentaban soportar esos 20, ese cuarto de hora de silencio y en el que cada vez se daban cuenta que, profe, hoy he mandado mucho sobre mí, he hablado muy poco en estos 20 minutos, mañana voy a mandar más sobre mí, porque las personas cuando somos capaces de mandar sobre nosotros, somos libres, eso también lo decía, salía en el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, ¿no? El día que yo mando sobre mí, ¿quién va a mandar? Sino yo. Y nada, simplemente quería comentar eso, que es una forma muy sencilla, porque si no, a veces parece que es como muy complejo llevarlo esto al cole. ¿Qué va? ¿Qué va? Son cosas muy sencillas. Y si quieres, Laura, a no ser que Daniel quiera añadir más cosas, pues vamos a las preguntas. Daniel dice que no, pues adelante. Bueno, pues antes de pasaros la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, también para visualizar vídeos ya publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora voy a lanzar la primera pregunta que va para Daniel Gavarró, precisamente. Comenta a Claudia desde Suiza, si la solución la ves en 300 años, ¿qué podemos hacer ahora? No es cierto que la solución la vea dentro de 300 años, pero lo que ocurre es que dentro de 300 años pues será inevitable, que es decir, como vamos avanzando pasito a pasito, pues algún día llegaremos. Digo 300, como podría decir 500, como podría decir 200. Quiere decir que falta rato. Entonces, ¿qué es lo que ahora hay que hacer? Pues que nosotros en nuestro espacio ya seamos la realidad que estamos esperando que sea dentro de 300 años. Por ejemplo, si tú eres maestra, no tienes por qué esperar a que haya algún día que el gobierno de Suiza diga es muy importante que nuestros alumnos trabajen el autoconocimiento, el silencio, la contemplación. No hace falta que lo esperes. Tú simplemente en tu clase, en un cierto momento, lo haces y eso posiblemente se transmita al resto de la escuela. Y por lo tanto, cuando tú haces lo que puedes hacer, esos 300 años ya han llegado aquí. Quizás solo en tu clase, quizás solo en tu escuela, pero eso ya es un avance muy grande. Yo creo que no merece la pena quejarse. Lo que merece la pena es actuar. Si yo actúo y resulta que el de al lado todavía no actúa, no tiene importancia. Como mínimo yo estoy haciendo lo que yo creía y tampoco pasa nada mucho más. No pasa mucho más. No sé, Daniel, si quieres añadir, tú ya sabes, a tu rollo. Bien, pues seguimos. Dice Priscila desde Ecuador, si la escuela estuviera enfocada en la educación en valores, ¿cómo conjugarlo con cada cultura? ¿No caeríamos también en el adoctrinamiento? ¿Qué, Daniel? ¿Te quieres? Io credo che existen algunos valores universales que no pertenecen a ninguna cultura en específico, por ejemplo el perdón, por ejemplo el silencio, por ejemplo, si son estos los valores, nosotros podemos realmente, hay valores universales que pertenecen al ser humano, que no existe ninguna raza, es una distorsión, el negro, no existe ninguna raza entre los seres humanos, es una locura y no existe ninguna diferencia entre nosotros y la vida. Yo creo que deberíamos tener que detectar cuáles son los valores universales presentes más allá de todas las culturas, expresiones parciales o formas parciales, y poner estos valores adentro de una educación que puede ser universal en el respeto de la diversidad, porque es a través del contacto con la diversidad que nosotros realmente podemos estructurar nuestra identidad, no teniendo miedo
de desaparecer, miedo de que nuestra cultura se pueda perder, no, nada de todo esto. Es el contacto con la diversidad. Si tú eres seguro que tu identidad profunda es inmutable más allá de todas las formas, entonces el contacto con la diversidad debería ser un punto clave en nuestra educación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, y añadiría una cosa para mí que es muy fácil, que a mí me sirve, no tiene por qué ser cierta, pero igual a Priscila también le sirve, que es un criterio para saber cuándo un valor es valor. Aún así, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque los valores que tú has dicho, Daniel Lumera, son valores. ¿Y por qué sé que son valores? Porque cuando tú los aplicas, mejoran la realidad, siempre, punto, siempre, punto, siempre, punto. La mejoran. En cambio, a veces yo tengo grandes valores que cuando los aplico, la gente se pone de los nervios. Señal de que no son tan grandes valores, señal de que son creencias. Para mí ese es un criterio muy fundamental. Es decir, cuando yo aplico el amor en una relación, aplico la comprensión, aplico el interser, aplico la cooperación, el dar el apoyo, siempre se mejora la relación. Por lo tanto, esos son valores. En cambio, cuando aplico el valor de, yo qué sé, ahora no quiero meterme en algunos valores, pero cuando aplico en un falso valor, es decir, todas las personas tienen que ser igual de honestas que yo, pues ahí la pifio, señal de que no estoy amando en realidad. En realidad, eso es un criterio. Por lo tanto, Priscila, yo creo que podríamos encontrar una serie de valores que son universales. ¿Y cómo descubrir cuando no son universales? Pues cuando los aplicas, generan dolor. Es muy simple. No serán tan universales, no serán tan valores. Porque un valor siempre mejora la realidad, siempre. Bueno, eso es tal como yo lo veo. Igual estoy equivocado, no me hagáis mucho caso. Bien, pues seguimos. Dice Marilia desde Perú. ¿Cuál es la correlación que existe entre la felicidad y la educación? ¿La felicidad determina una mejor educación o es la educación la que asegura la felicidad? Bueno, empiezo yo y luego sigue Daniel, que seguro que lo va a enfocar de otra forma. Y entonces esos dos enfoques van a ser muy útiles. Mira, nadie me puede hacer aprender, nadie. Soy yo que comprendo. Tú me puedes dar información, tú me das información, pero cuando esa información la hago mía, la hago comprensión. Y ya es mía, ya no es tuya. Por lo tanto, en realidad nadie puede educarme. Del mismo modo, nadie puede darme felicidad. La gente lo que me da en realidad es capacidad de relaciones, es decir, yo me encuentro con la gente, pero que yo sepa relacionarme con ella, que yo sepa descubrirme a mí gracias a las relaciones, eso depende de mí. La felicidad no me la pueden dar, la educación no me la pueden dar. La correlación es que ambas deben ser descubiertas. Y cuando la descubro, entonces sí que veo que hay una serie de vínculos, una serie de links, pero yo creo que tienen poco que ver con las escuelas como tales. Tienen mucho que ver con lo interno, con la actitud, con los valores. Y de alguna forma Daniel Lumera hace un momento hablaba de 5 valores. Responsabilidad, crear nuestra realidad, felicidad, conciencia de ser y unidad. Eso habla de cosas internas. Aún así, paréntesis, Daniel, un día yo creo que podemos hacer una charla, una reflexión en voz alta sobre el número 2, sobre crear nuestra realidad, porque ahí tenemos una visión distinta y yo creo que será muy hermoso, como mínimo para mí será muy hermoso escucharte para poder aprender, y a mí me gustará también compartir tal como yo lo veo, porque lo veo distinto a como tú lo ves y eso va a ser hermoso. Por lo tanto, pero vuelvo a donde estaba, felicidad no se me puede dar, tengo que descubrirla. La educación no se me puede dar, soy yo que aprendo, y para mí esa es la correlación. Por lo tanto, facilitar espacios donde yo pueda descubrir, donde yo pueda verificar, donde no se me imponga, eso lo facilita en general, lo facilita. Pero bueno, que vayas a un colegio que te quieran imponer las cosas, igual te hace despertar el chip y decir, menuda estupidez de colegio donde estoy, y de repente te iluminas, porque claro, la forma de ver el blanco también es ponerlo al lado de algo muy oscuro y por contraste dices, wow, esto no es, ¿no? Y eso sería otra opción.
Ma io mi ricordo quando trasmito come meditar, siempre digo que un indicador muy importante para aprender y comprender si una persona está evolucionando correctamente en el camino es justo la felicidad. Si una persona que medita cada día se encuentra feliz simplemente por el hecho de existir, contacta esta tipología de felicidad, significa que está evolucionando correctamente, está desarrollando el camino correctamente. Lo mismo se puede decir con la educación. Es verdadero que la correcta educación desarrolla felicidad, esa tipología de felicidad, como es verdadero el contrario, que la felicidad desarrolla educación. Entonces, ambas cosas. Bien, pues seguimos y estaba concretamente para Daniel Lumera. Dice, ¿qué propondrías hacer en una asignatura llamada Felicidad? Aunque, por supuesto, Daniel Gavarro también puede contestar. Esto es realmente maravilloso. Entonces, yo quiero decir esto. Si es verdad que una persona educada es una persona consciente, y una persona consciente es una persona feliz independientemente de lo que le pasa en su vida, entonces una persona infeliz es una persona mal educada. Esto puede ser una gran provocación, pero yo he visto, lo repito, personas muy enfermas, sin un duro, sin un dinero, sin nada, felices. Entonces, y eran muy educadas estas personas. Y otras personas muy mal educadas porque eran infelices. Porque independientemente de todo, entonces, es un razonamiento bastante profundo. Pero yo en una asignatura pondría todas las materias que pasan a través de la ciencia, el conocimiento del cerebro, el conocimiento de cómo funcionan las mecánicas de la felicidad, porque la felicidad, desde mi perspectiva, es una ciencia y podemos educar a las personas a ser felices. Siempre un ejemplo que me impacta mucho es cuando comunican a las personas, siempre lo repito esto en mis conferencias, lo repito porque por una buena parte de mi vida he tocado la materia del acompañamiento al moriente, de elaboración del luto, del duelo, del sufrimiento. Y siempre me ha impactado tocando ese tema en los hospitales, para los médicos, para las familias, siempre cómo reaccionaban las personas a las cuales un médico le dice, tú te vas a morir en un mes, en 2 meses. O sea, realmente tiene un impacto potentísimo sobre la psique humana, ¿no? Potentísimo. Algunas personas florecen como seres humanos, solucionan las cosas que quedan pendientes y ayudan ellos, a todos sus familiares, a vivir bien su muerte. Imagínate. O sea, y la viven en un estado de gracia, con plena felicidad. Los otros entran en un estado de rabia, odian a Dios, odian a la vida, rechazan a todo, traen a todos los familiares en una condición de horror por lo que están viviendo. Y siempre me he preguntado, ¿de qué depende esto? Bueno, la ciencia nos dice que depende de cuáles son las áreas cerebrales que pueden activarse o menos a segunda de la educación, de cómo hemos educado nuestro cerebro a funcionar. Esto es la ciencia, la neurociencia que nos dice esto. Entonces yo haría una asignatura con elementos de ciencia, de neurociencia, de filosofía, de práctica meditativa, elementos de espiritualidad laica, o sea, elementos de sociología, elementos de creatividad. Yo creo que la felicidad tendría que ser una de las asignaturas, de las materias fundamentales en todos los niveles. Profundizarla en la universidad, hacerla como educación a los padres antes de tener un niño. O sea, como ves, no es simplemente el hecho de ir a estudiar felicidad y hacer pequeños ejercicios. No, tiene una pedagogía muy compleja en su esencialidad. Pero más que todo, o sea, yo pondría a las personas a experimentar directamente cuál es la condición de felicidad que sale de un ser consciente de existir. Entonces, esto es una panorámica muy rápida de cómo podría ser desarrollado un acercamiento a la felicidad como asignatura. Permíteme entonces yo también que añada una cosa que va absolutamente en la misma línea que tú. Como la felicidad, dices tú, es una ciencia, y yo estoy de acuerdo contigo, también es una decisión, también es nuestro origen y también es nuestro destino. Pero para poder descubrirla, tomémosla como una ciencia
Y eso quiere decir que yo haría básicamente 3 cosas que tienen que ver con lo que tú has dicho, experimenta. La primera que haría es observa. Y yo haría todo un currículum en el que simplemente iríamos observando en qué momento me siento feliz o no me siento feliz, en qué momento me siento nervioso, en qué momento me siento celoso, en qué momento me siento intranquilo, en qué momento me siento emocionado, eufórico, deprimido. Y eso sería simplemente una observación. Y en esa observación pasaríamos a la fase número 2 y es deduce. Deduce entonces, es decir, si eso ha ocurrido, ¿qué puedes aprender de ahí? Por ejemplo, imagínate, yo que sé, pues que he estado gritando a todos mis compañeros y les he estado escupiendo y además pues los insulto y les he roto el juguete, etcétera. Y mi pregunta es, observa qué ha pasado. Observa lo que ha pasado a los demás, observa cómo se han sucedido las cosas por fuera y por dentro. Y ahora deduce. ¿Ibas bien? ¿Ibas bien o ibas mal? Y entonces, a base de observar y deducir, llegamos a la tercera, que es ahora aprenderás a actuar. Porque la felicidad también es una decisión. Es una decisión. Es decir, cuando yo he sido profesor de escuela y puedo decir con toda la sinceridad del mundo que en todas las clases siempre había alguna niña, algún niño que me caía mal. Yo espero que se haya entendido con claridad, que me caía mal. Y sin embargo, lo que yo hacía a partir de ahí era de qué manera yo podía observar a ese niño para verle las cosas positivas y darme cuenta que ese mal que me caía tenía que ver conmigo y, por lo tanto, deducir aquella área mía que no estaba trabajada y, por lo tanto, actuar para limpiarla, de tal manera que hay una decisión que dice vamos a utilizar la realidad para cada vez aprender más a ser felices, a ser conscientes. Por lo tanto, hablo de ciencia, hablo de 3 pasos. Observar, deducir, actuar. Y si los resultados son los esperados, es que vamos bien. Si no, hay que volver al principio, igual que se hace en la ciencia, volver a observar, volver a deducir, volver a actuar. Y hay un momento en que tú descubres las actuaciones que llevan a la felicidad, porque lo has observado y deducido. Yo creo que es bastante más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que nos complicamos demasiado y pensamos, la asignatura de la felicidad será de 10 a 11 los jueves y además tendrá una parte de contenidos. Venga, menos rollo. Bueno, no lo sé si me he explicado con claridad, pero... Bien, pues seguimos, dice Paola desde Perú. ¿Cómo educar mi mente y mi alma para que trabajen en equipo? ¿Y cómo sacarle el mayor provecho a mis defectos? Pues mira, empiezo yo y si quiere Daniel, luego él añade y enriquece y todo eso. Mira, en realidad, si quieres trabajar con equipo en tu mente y tu alma, lo más práctico en general es acallar la mente. Antonio Blay, uno de mis maestros, decía, pensar es un atraso mental. Es decir, está muy bien que tú pienses pues, para cosas muy prácticas, por ejemplo, a qué hora sale el tren, de qué estación, cómo se llega a la estación. Entonces tú piensas, haces el recorrido, llegas allí y ya está. Pero lo de pensar, en fin, es bastante atrasado. En este sentido, para que trabajen en equipo, se trata de que tú sepas que la mente es un instrumento, la mente lógica, es un instrumento maravilloso para resolver cosas lógicas, pero para encontrar el significado de la vida, para todo eso, en realidad lo único que podemos hacer es reposar en nuestra mente, es decir, descubrir quiénes somos en la contemplación, en el silencio, que no quiere decir que puede ser en el no hacer nada, pero no quiere decir solamente en el no hacer nada. Puedes estar en el silencio, puedes estar en la contemplación, cuando estás en un supermercado, cuando estás trabajando, cuando estás cantando una canción, una nana a tu hijo o a tu hija para que se duerma, puedes estar ahí, en ese punto tan profundo, ¿no? En todo caso, esa sería la primera idea. La segunda idea, tú dices, para mejorar tus defectos. ¿Pero qué defectos? ¿Qué defectos? No, perdona, no te estoy tomando el pelo. Igual esto puede ser también otro día para reflexionar al respecto y podemos hablar. Nosotros, las personas humanas, no tenemos defectos. No tenemos defectos. Lo que tú consideras como defecto, piensas que es un defecto porque te comparas con otra persona que tiene esa virtud que tú tienes mucho más elevada.
Claro, si yo me comparo con Einstein, pues claro, parezco tonto. Pero claro, si me comparo con mi perro, que es una perra preciosa, que se llama Boira, pues soy muy listo. Por lo tanto, en realidad lo que yo soy es inteligencia, igual que Boira, mi perra, es inteligente. ¿Me explico? Lo que pasa es que hay grados de inteligencia. La estupidez, la tontería no existe. Una persona con un coeficiente intelectual de 40, que sería claramente una persona con un déficit intelectual, sin embargo, es una persona llena de inteligencia. De hecho, 40 es un nivel de inteligencia. Está llena de inteligencia. Lo que pasa es que nosotros la juzgamos y decimos que no tiene bastante. Y decimos que tiene un defecto. No, no tenemos defectos. Por lo tanto, eso tiene mucha importancia. Porque si dejo de pensar con la mente y me sitúo en el alma, lo que yo hago es ver lo que sí tengo y hacerlo crecer. Hago crecer mi inteligencia porque la uso. Hago crecer mi amor. Hago crecer mi comprensión. Y entonces yo me doy cuenta de no ser un defecto. En el mundo no hay defectos. Hay virtudes más grandes o más pequeñas, no tienen ningún tipo de importancia. Igual que no tiene importancia que un roble sea muy grande y una margarita sea pequeña. Una margarita es perfecta y un roble es perfecto. Todas las personas somos perfectos. Eso no se puede ver desde la mente lógica. Se ve desde el alma, porque el alma es pura aceptación, es pura comprensión. Y desde dentro, yo he trabajado con niños de educación especial, niños que tenían problemas cognitivos. Ellos, cuando llegábamos a trabajar la autoestima y ellos se amaban a sí mismos, decían, yo pienso despacio, es verdad, pero no se sentían tontos, se sentían llenos de inteligencia, una inteligencia que se expresaba. Por lo tanto, eso es una forma muy sencilla, muy sencilla, es una forma de decirlo, que igual tienes que volver ahí de esto 2 o 3 veces. Pero bueno, da igual, tú escúchalo. ¿Algo va a aportar Lumera? Bien, pues seguimos. Dice Patricia desde Colombia. La mayoría de personas son clasistas. ¿Cómo contribuir para no ser medidos por lo que tenemos en los bolsillos y ser reconocidos por nuestro valor espiritual? Yo creo que deberíamos empezar con el hecho que estamos realmente arriesgando de extinguirnos como especie, la del ser humano. O sea que no es más una cuestión de... Es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión, va muy en serio. En el sentido que o dejamos de vivir fracturados, separados de la naturaleza, de los demás, de la diversidad, y yo creo que el ser humano está viviendo un periodo muy enfermo en su vida, muy enfermo, donde simplemente para tener un poco más de dinero se siente superior a otra persona. Y no son los valores del alma a medir nuestra inteligencia, sino son cuánto poder o cuánto dinero material tenemos. Esta yo creo que sea un problema muy grande. A estas personas yo le llevaría como sociedad, le obligaría como percorso, como recorrido formativo, educativo, entrar en las cárceles, enseñar, transmitir en las cárceles y dejar que los presos les enseñen algo. Y lo mismo lo haría en los hospitales, con las personas que están muriendo, que son grandes maestros. Yo creo que el contacto con el rechazado, el arquetipo de rechazado, el arquetipo de la muerte, sea y genere un impacto muy fuerte en la conciencia de estas personas. Y se den cuenta del valor de la vida y de lo que es la vida de verdad, muy lejano de lo que piensan y que viven. Sí, yo quisiera añadir, estoy de acuerdo con todo lo que te dices, Daniel, yo quisiera añadir una última cosa y es que en realidad nosotros no podemos evitar que los demás sean clasistas, eso no, yo no lo puedo evitar. Lo único que puedo evitar es que yo sea clasista. Y yo soy clasista también cuando veo que a alguien que es clasista le doy la razón. Es decir, soy clasista cuando veo que alguien que clasifica a los demás en ricos y en pobres, en gente con prestigio y gente sin prestigio, los clasifico como personas equivocadas, son tan equivocadas como yo. Son tan equivocadas como yo, por lo tanto tengo que amarlas de alguna forma. No puedes evitar que los demás juzguen, no puedes evitarlo. Lo que puedes evitar es juzgar tú. Lo que puedes hacer es bendecirlas, porque a ti te dan la oportunidad de dejar de juzgar. Si todo el mundo fuera perfecto, si toda la humanidad fuera maravillosamente perfecta, ahora lo que voy a decir al igual es una animalada, es una locura, dejémoslo estar, no lo tengáis en cuenta. Pero si no hubiera dificultades, si no hubieran personas difíciles, ¿cómo aprenderíamos a amar?
Aprendemos a amar porque hay enemigos, entre comitas. Aprendemos a amar porque hay personas difíciles. Y les exigimos a ellos que nos amen. ¡Ah, es buenísimo! Ya está. No sé. Dejemos de... Ya está. Bien, pues seguimos. Dice María desde Estados Unidos. ¿Cómo educar el alma de nuestros hijos en casa? María, no lo sé. Perdón, Daniel, adelante. No, solo quiero decir una cosa rápida y después te dejo de contestar. Es raro, ¿no? La persona dice, mira, he preguntado a mi ser superior, he preguntado a mi conciencia piensa, mi conciencia, entonces tú, ¿quién eres? O sea, es una locura esta. Voy a hablar con mi ser superior, entonces, ¿tú quién eres? O sea, ya somos fracturados. Si empezamos a dividirnos, o sea, tú eres conciencia, punto. No percibir esto diferente de ti. Educar a tu alma. Entonces, ¿tú quién eres si no eres tu alma? Perdona, Daniel, solo era esta reflexión. Sí, yo no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, entonces, porque o Daniel Lumera la ha entendido distinto o yo la he entendido distinta. No, es que Daniel estaba todavía, creo, respondiendo al anterior, ¿no? Ah, podría ser, podría ser. No. ¿No? No. ¿Has respondido a cómo educar el alma de nuestros hijos en casa? No, yo no he contestado, no he respondido. Yo he hecho una reflexión. Bien. Nunca puedo contestar o responder a nadie. Ah, bien, vale. Yo añadiría una cosa entonces, Laura, ¿Sí? y es que nosotros no podemos educar el alma de nuestros hijos, que lo único que podemos es educar a nuestra alma, que tampoco la educas, simplemente la descubres, la soy. Y ahí tiene mucha razón en lo que estaba diciendo Daniel. Descubrirme a mí, no como yo y mi alma, porque ahí hay algo rarito, pero ese es el único camino que tengo que hacer y es un camino individual. Muchas veces los padres y las madres preguntan, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis hijos? Nada. Lo único que puedes hacer es ser tú, porque como mínimo hay un ejemplo al que seguir. Porque si cada uno aprende por sí mismo, tú no puedes aprender por los demás. Creo que lógicamente, pero tampoco lo aseguraría al 100%, que hay una serie de acciones que lo pueden poner más fácil. Que tú des ejemplo de amor, que tú des ejemplo de cooperación, de ternura, de comprensión, eso lo puede poner más fácil, creo. Pero en realidad tú no puedes hacer el trabajo de tus hijos. Y esto tiene mucha importancia. Tiene tanta importancia porque una vez que lo sabes, dejas de sufrir por tus hijos. Porque sabes que tú tienes que hacer tu trabajo. Y sabes que ellos tienen que hacer el suyo. Pero mientras esto no lo descubres, sufres por los demás. Y si sufres por los demás, ahí yo creo que no les ayudas. No lo sé si he contestado o no, pero... Bueno, pues seguimos. Dice Pedro desde España. Nunca acabo de aclararme entre la diferencia que existe entre cerebro y mente. Me confunde el concepto y las funciones de tan importantes fuentes de vida. ¿Podríais aclarármelo, por favor? ¿Tú o yo, Daniel? Si quieres, yo hago una explicación muy simplona, pero igual tú lo vas a ¿Sí? ver mejor. No. Vale. Pues mira, tal como yo lo veo, igual que el ordenador es un hardware, lo he dicho fatal porque mi inglés es terrible, ¿vale? Es un aparatote en donde tú pones un software, es decir, unos programas, para que funcionen, pero realmente la información, la vida del ordenador, está en el software, está en esa información. Del mismo modo, así es como yo comprendo el cerebro. El cerebro es un espacio donde en este momento se pueden situar cierta comprensión y ciertas capacidades. Pero las capacidades en realidad no están en el cerebro, se ubican en el cerebro. Igual que las capacidades no están en el ordenador. El ordenador permite que esa información funcione, pero el software en sí tiene mucho significado. Lo digo para hacer un poco un paralelismo, ¿no? En el sentido de que nosotros somos una capacidad de comprensión que está usando un vehículo, que está usando un cuerpo para tener una experiencia determinada.
El vehículo se le llama cerebro, pero también se le llama corazón e hígado, y está muy bien, ¿eh? Pero quien tiene la experiencia no es el hígado, ¿eh? Perdón, quien tiene la experiencia es la conciencia. Le podemos llamar conciencia, le podemos llamar naturaleza esencial de la mente, le podemos llamar mente. Lo que pasa es que como... Y no se toca, es como si tú cogieras un reloj, ¿no? Tienes un reloj y por mucho que busques y lo desmontes, nunca encontrarás la hora. Eso es curioso. Pues lo mismo, cerebro, mente. Puedes desmontar el cerebro, pero nunca encontrarás la mente. La mente, en todo caso, está ahí, ahora, viviendo, la mente entendida como conciencia, ¿eh? Está ahí, está aquí, en este cuerpo, teniendo una experiencia. No somos cuerpos que tienen una experiencia espiritual. Somos espíritus que tienen una experiencia corporal. Dicho de alguna manera, soy yo buscándome a mí mismo. Curiosamente ya estoy, lo que pasa es que no me he dado cuenta. No lo sé si he contestado y seguro que Daniel añade alguna cosa. No lo sé. Yo solo quería añadir esto. En China, cuando tú dices a un niño o un adulto dónde piensas, él indica el intestino, no el corazón, el intestino, el jara. Y allí hay un segundo cerebro, dicen los neurólogos. Entonces, identificar el cerebro con la mente es un error. O sea, es identificar un órgano con algo que... Para comprender la naturaleza de la mente, qué es la mente, la única forma de la cual podemos proceder es a través del silencio. El silencio es un estado de conciencia que nos permite de observar la naturaleza de la mente, de comprenderla, cómo funciona, de comprender por qué es ilusoria y por qué es transitoria su estructura y su forma. Bien, pues continuamos. Dice Leinab desde México. Ella considera que el mejor maestro es el sufrimiento y la soledad. ¿Que eso cómo se enseña? Pregunta. Tenemos un sistema educativo que lo enseña perfectamente esto. sea sufrimiento que soledad, nos enseña a ser islas, aislados, fracturados, diferentes de lo externo. Entonces, no es necesario aprenderlo, o sea, ya lo transmiten muy bien, excelentemente. Daniel tiene razón, pero yo quería añadir otra cosa, ¿eh? Nosotros aprendemos por sufrimiento o por discernimiento, no lo olvidemos. Es decir, no es necesario que sufra para aprender algo si tengo intención de ir aprendiendo. Esto yo en mi vida personal pues lo he podido comprobar porque hay temas en los que yo no he querido aceptar. Y bueno, como estaban ahí, pues al final no me ha quedado más remedio que después de sufrir mucho, pues decir, vale, se acepta. Y entonces finalmente el sufrimiento desaparece, ¿no? Porque hay una comprensión y entonces en esa comprensión, la comprensión es amor y eso que tú acoges simplemente es, y en tanto que es, desaparece el sufrimiento, ¿no? Pero yo me podía haber ahorrado muchos sufrimientos en mi vida, por lo tanto el sufrimiento es un camino, pero hay otro camino, que es el discernimiento, es el plantearme cómo funciona la vida, el hacer silencio, el ver quién soy yo, el observar cuál es mi esencia y desde ahí yo voy aceptándolo todo. Pongamos el ejemplo de la muerte. Mira, si uno no acepta el hecho de que uno va a morir, pues entonces aprende, a la hora de la muerte, pues tendrá mucho sufrimiento y al final aprenderá que la muerte es inevitable y a lo mejor si tiene suerte, pues con mucho sufrimiento mientras muere, pues irá aprendiendo si tiene suerte. Si no, pues mira, muere sufriendo sin haberlo aprendido y ya está. Pero, sin embargo, si uno ha hecho las paces con la muerte, básicamente haciendo las paces con la vida, pues entonces ese momento, como uno ha discernido previamente, ese momento no es de no aceptación y por lo tanto no es de sufrimiento. Lo digo para tener presente que hay dos caminos y ese es uno muy bueno. Por lo tanto, no maldigamos el sufrimiento. Démosles la bienvenida.
Gracias que me estás haciendo dar cuenta de algo que no acepto, algo que tengo que trabajar. Gracias, gracias, gracias. Pero no nos quedemos ahí. No pidamos sufrimiento, pidamos comprensión, que es bastante más práctico. Io quería añadir una cosa importante. Seguramente eso nos pone en una condición de crisis. Y de crisis, dentro de la crisis, en los periodos sociales de más grande sufrimiento, las personas están naturalmente empujadas a ir para adentro, porque afuera no hay la solución. Entonces adentro, pero es como hacer un fuego y dejar de alimentarlo cuando hay un buen día, porque hace calor. Pero cuando llega la noche, después llega el frío. Entonces el conocimiento es necesario alimentarlo constantemente, Sí, sí. constantemente. Entonces buscar adentro, sea con el buen tiempo que con el mal tiempo, porque esto es un código, una creencia muy fuerte, aquella que solo el sufrimiento nos hace sufrir. Simplemente porque equivocamos la felicidad con el placer sensorial. Y esto es algo que tendríamos que superar. Con el placer o con los sentimientos, con lo que sentimos, sí señor. Bueno, pues voy a lanzar la última pregunta. ¡Lanza, lanza! Dice, es que estoy entre dos. Dice, Lee ambas. bueno, pues dice Yadira, ¿cómo empezar a educar la mente cuando tus pensamientos son absolutamente negativos? Y dice Doris, ¿cuál creéis que es el papel del docente en la sociedad actual? Yo voy a hacer trampa y muy brevemente voy a contestar las dos. ¿Cómo educar la mente cuando piensa negativamente? Con mucha ternura, abrazándola, intentando comprenderla, sin luchar contra ella. Porque si lucho contra algo, eso se multiplica, eso crece. Por lo tanto, no luches contra los pensamientos negativos, sino abrázalos con mucha ternura, porque el abrazo es un pensamiento positivo y entonces lo positivo se multiplica. ¿Y cuál es el papel del docente? Lo que voy a decir puede sonar raro. El papel de docente en este momento es un papel absolutamente precursor. Son la punta de lanza, son una muestra de lo que será el mundo en el futuro. Porque en el colegio, la mayoría de los docentes les da igual que el niño o la niña que tengan delante sea rico, sea alto, sea bajo, sea simpático, sea antipática, sea rica, sea pobre, sea negra, sea verde, sea azul, les da igual. A cada niño y a cada niña les dan lo que necesitan para crecer. Eso significa que han sustituido en el centro de la escuela, se ha sustituido el dinero por el amor. Y eso significa que son los precursores de lo que será dentro de no sé cuántos años nuestra sociedad, donde será la sociedad donde el dinero no estará en el centro, sino que lo que estará en el centro será el bienestar de las personas, el amor. Curiosamente, asistencia social, sanidad y educación ya están viviendo esta realidad. Y en nuestras familias también. Por lo tanto, estos valores que ya están ahí, lo único que tenemos que hacer es llevarlos al ámbito público. No es un sueño muy difícil, es algo muy sencillo, porque ya está aquí. Vale, lo mismo pasa cuando el cuerpo está tóxico, porque hemos comido muy mal. La mente funciona de la misma forma. Hemos comido pensamientos, emociones y situaciones, nos hemos tragado estas cosas. Y después, claramente, la mente no educada funciona muy mal. Yo siempre aconsejo de hacer ayuno, y el ayuno de la mente es el silencio y la práctica meditativa. La práctica meditativa realmente es muy, 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 muy importante para educar la mente, para purificar la mente. Hay muchas técnicas de purificación importantes, de consacración importante y de vaciamiento de los pensamientos. Hay técnicas meditativas, contemplativas, gnósticas, devocionales, trascendentales. O sea, al día de hoy no es más un problema de técnica, es un problema de método, de contextualización de las técnicas y de actitud de pureza interna. No es difícil reeducar la mente, realmente no es difícil. Es importante buscar y encontrar, desde mi perspectiva, un buen contexto sano, tener una buena actitud interna y posiblemente un buen guía desinteresado que pueda transmitirte un camino que ha encarnado perfectamente de forma coherente. Y la segunda pregunta era, Laura.
¿Cuál crees que es el papel del docente en la actualidad? El papel del docente en la actualidad es un papel horroroso, el docente, porque yo veo cómo transmiten, por ejemplo, la filosofía en las escuelas. Desde mi perspectiva es lo que existe, o sea, es realmente lejos de lo que es la filosofía, de verdad. ¿Por qué esto? Porque no hemos sido educados a la autenticidad de las cosas y de la vida. El rol del educador, para como lo veo actualmente yo, es un rol revolucionario. Es un rol de una persona capaz de transmitir a las personas cómo seguirse a ellas mismas, no a él o no a la sociedad, seguramente. Es un rol de construens, pero destruens al mismo tiempo, que tiene que destruir muchas cosas y permitir de reconstruirse a la persona a partir de lo que siente de verdad y de la capacidad de vivir con intensidad el momento, poniéndolo en discusión todo constantemente. Yo creo que el educador es un revolucionario y ahora mismo no veo tantos revolucionarios. Bueno, pues hemos llegado al final. Ha sido cortito. Gracias por vuestras aportaciones, por toda la información que siempre compartís con nosotros. Han sido muchos los países que se han unido desde lugares de todo el mundo, como por ejemplo Perú, Suiza, España, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, México. Gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta charla la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com podéis ver de nuevo la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora unos segunditos para que puedan despedirse. Lumera. Ciao a tutti, è stato un piacere stare con voi questa sera, in italiano esta tarde. Un piacere. Sí, realmente ha sido un placer y que cumplamos lo que Daniel Lumera nos ha dicho, que seamos unos revolucionarios en nuestra propia vida. Bueno, pues gracias. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este o de otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y bueno, nos vemos dentro de 30 minutitos con otra charla titulada Cree en ti, cree en lo que haces y emprende con el corazón, por Karina Castro. Gracias y hasta la próxima.